Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo curso, que es el curso de diagramación. Para ello, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a lo que es la diagramación. Cuando hablamos nosotros de diagramación, estamos hablando de los pasos que hay que hacer para resolver un problema usando la computadora. Es decir, que vamos a desarrollar un algoritmo para resolver dicho problema. Por lo general, un algoritmo es una serie de pasos, ¿no? Es como una receta en el cual nos va a dar las instrucciones que vamos a hacer para resolver el problema. Y esto lo hacemos con un diagrama de flujo, ¿bien? Vamos a decir para qué nos sirve la diagramación. Y para ello vamos a poner un ejemplo. Supongamos que trabajamos en un grupo donde somos programadores que diseñamos una página web o un videojuego, ¿bien? Supongamos que nos toca exponer cómo funciona nuestro programa o cómo resuelve el problema. Entonces, uno no va a ir a escribir en la pizarra las líneas de código que usó para resolver el problema. Esto no, por lo general no se hace. Si estamos trabajando con varias personas, donde todas son programadores, uno va a querer desarrollar el mismo programa o el software con algún lenguaje distinto, por ejemplo PHP, XML, HTML5, ¿no? En el caso de páginas web, o quizás un programa en Java, en Android, ¿bien? Entonces es por eso que nosotros no escribimos nuestra línea de código, sino lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de flujo donde se muestre los pasos que necesitamos que el programa haga, ¿bien? Una vez que nosotros mostramos nuestro diagrama de flujo, las personas ahora sí van a programar con el lenguaje que ellos conozcan o deseen. Y así es como se trabaja en un equipo de programadores. Bueno, por otro lado, existen dos tipos de diagramación. La primera de ellas es la diagramación libre, que como su nombre lo indica, la persona puede utilizar cualquier tipo de signo en el orden que desee sin importar la estructura. Y el segundo tipo de diagramación es la diagramación estructurada. Esta es la más completa y aquí la persona tiene que seguir un cierto orden para llevar a cabo este diagrama. Por lo general este es el más usado y es el que vamos a usar en este curso. Bueno, la resolución de un problema se puede dividir en tres fases importantes. Y la primera es el análisis del problema, en el cual requiere que el problema sea definido y comprendido para que pueda ser analizado en todo detalle. El segundo paso es el diseño del algoritmo. Aquí, una vez analizado el problema, se debe desarrollar el algoritmo, que es lo que veníamos hablando recién, que es un procedimiento de pasos para solucionar el problema dado. Y como último paso de la resolución de un problema, tenemos lo que sería la resolución del algoritmo en la computadora. Entonces, para resolver el algoritmo mediante una computadora, se necesita codificar el algoritmo en un lenguaje de programación, es decir, C, Basic, Pascal, ¿bien? Es decir, convertir el algoritmo en programa, ejecutando y comprobar que el programa solucione verdaderamente el problema. Bueno, vamos a ver primero el análisis del problema. Aquí lo que vamos a hacer es analizar el problema que tenemos. Necesitamos conocer bien el problema para luego desarrollar el algoritmo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que vamos a tener de entrada y qué vamos a necesitar de salida. Para ello debemos conocer bien nuestros datos y qué operadores luego usar. Bien, entonces, como datos podemos tener datos numéricos, que serían números enteros o números reales. O también puede suceder que tengamos datos no numéricos. Este último se divide en datos alfanuméricos y datos lógicos. Los alfanuméricos pueden ser, por ejemplo, los signos, las letras, y los lógicos son los verdaderos o falsos. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a saber qué operadores vamos a utilizar. Y para ello, puede que tengamos operadores aritméticos, que son los más comunes, que designan operaciones matemáticas, suma, resta, división, multiplicación, ¿bien? O podemos también tener operadores racionales, los cuales determinan las comparaciones que se realizaron entre dos valores o entre dos expresiones. Y por último, vamos a tener lo que serían los operadores lógicos. Estos permiten realizar combinaciones de operaciones racionales y operaciones de tipo lógica, como AND, OR o NOT.
Bueno, una vez ya analizado el problema, vamos a pasar al siguiente paso, que es el diseño del algoritmo. Entonces, para ello, vamos a necesitar crear el diagrama de flujo, el cual nos va a ir dando los pasos que necesitamos que el programa haga para resolver el problema. En base al análisis del problema, vamos a diseñar el diagrama de flujo. Y aquí es donde vamos a prestar atención y les voy a mostrar cómo se diseña un diagrama de flujo, que es lo que vamos a ver durante todo este curso. Entonces, para ello vamos a necesitar una simbología, la cual va a estar compuesta por los siguientes símbolos. Una elipse, el cual indica el inicio o el final del diagrama de flujo. Por lo general siempre vamos a empezar con una elipse y siempre vamos a finalizar con una elipse. Bien. Un paralelogramo, el cual indica la entrada o la salida. Es decir, los datos que entran o los datos que el programa va a mostrar de salida. Para llevar a cabo un proceso vamos a utilizar nosotros un rectángulo, el cual va a indicar acción o proceso. Es decir que aquí podemos, por ejemplo, sumar dos entradas. Por ejemplo, si la entrada fueron números, podemos hacer una suma o una multiplicación, bien, en base a lo que queremos resolver. O resolver cualquier otro proceso, bien. Para indicar el sentido o los pasos que queremos que el programa haga, vamos a indicarlo mediante flechas. Las flechas van a indicar la dirección en cual va a ser el siguiente proceso o la acción que va a hacer el programa. Es decir, que va a ir conectando todos los procesos o las entradas siguiendo un respectivo orden. Por otro lado, para hacer una toma de decisiones, vamos a utilizar un rombo, el cual dentro de él se va a encontrar una condición. Va a tener dos salidas, sí o no, bien, en base a si se cumple o no. Y este símbolo que apareció al último en la pantalla va a ser para funciones de para y mientras. Es decir que adentro va a haber una condición en la cual se va a ir cumpliendo mientras se cumpla otra condición. Bien, esto lo vamos a ir viendo después más adelante. Y por último vamos a tener una circunferencia, el cual va a indicar la conexión. Y esta se usa cuando, por ejemplo, nuestro diagrama de flujo es grande y necesitamos escribirlo en otra parte. Entonces finalizamos con una circunferencia y en otra parte comenzamos con esa circunferencia. Bien. Ahora le voy a mostrar un ejemplo de un diagrama de flujo, cómo está formado, cómo es la estructura. Bien. Como ven, inicia con una elipse, después sigue una entrada o un proceso. Después se hace ya sea la toma de decisiones o las funciones de comparación. Y por último finaliza con una elipse, bien, el cual va a indicar fin. Y como ven, todo va guiado por las flechas de flujo, las cuales van a indicar el paso siguiente que va a hacer el programa. Bien, nosotros en este curso vamos a resolver problemas y vamos a desarrollar un diagrama de flujo. Bien. Una vez que hagamos todo eso, vamos a pasar a la resolución del algoritmo por computadora, que es el paso 3. El cual, una vez que ya tengamos nuestro diagrama de flujo, vamos a pasarlo a la computadora, es decir, vamos a escribirlo en un lenguaje de programación. En la actualidad existen varios lenguajes de programación. Nosotros, dependiendo de qué es lo que estamos resolviendo o qué es lo que queremos crear, vamos a elegir el lenguaje de programación. Por ejemplo, si estamos creando una página web, podemos utilizar HTML5, PHP, o si estamos desarrollando una app, vamos a utilizar, por ejemplo, Android. Bien. Aquí les dejo una lista de lenguajes de programación que existen actualmente. Obviamente no están todos, pero son algunos de los más usados. Una vez ya elegido el lenguaje de programación que vamos a utilizar, ahora sí vamos a programar. Bien. Es decir, que vamos a pasar el diagrama de flujo a la computadora y vamos a probar si el diagrama de flujo que hemos diseñado está bien o está mal. Bien, espero que este video les haya gustado. En el próximo video ya vamos a empezar resolviendo problemas y no olvides suscribirte para estar al día con el curso. Y nos vemos hasta el próximo video. Come and get it.